Gracias, hermanos, sean bienvenidos en este domingo. Mm, Me restringo a decir buenos días, buenas tardes, porque es claro que estamos en diferentes horarios y eso es algo muy importante, pues porque cada quien dedica este tiempo para esta conferencia que esta mañana nos trae, esta mañana del lado nuestro, ¿no? Aquí en México y Centroamérica, nos trae Miguel Ángel. En nombre de la FTI, de la Federación Teosófica Interamericana. Entonces, sean bienvenidos. Estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros y esperemos pues que esta charla sea de aprovechamiento para cada uno. Al final pues se podrá tener, como es la tónica, una jornada de algunas preguntas o comentarios que tengan a bien realizar. Debido a la radiancia que nos está proyectando la hermana Lucila, ¿verdad? Desde que apareció ahí en nuestras pantallas, pues nos dio esa buena claridad, ¿no? De que ha regresado contentísima de allá de Monterrey a su tierra o a otra tierra que ya es su tierra. Le vamos a pedir pues que nos haga la invocación para poder dar inicio a la conferencia de esta mañana y a continuación presentaremos a nuestro hermano Miguel Ángel. Por favor, hermana Lucila, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, hermano Rafael. Bueno, nos sentamos cómodamente, ¿sí? Con nuestra columna recta, los pies bien puestos en el piso, ¿sí? Relajamos nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente. Y venimos a nuestro centro, el corazón, y repetimos mentalmente esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que vibras en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Muchas gracias, querida hermana. Vamos a continuar entonces ya después de este inicio muy especial, la charla que nuestro hermano Miguel Ángel Burgos, quien pertenece a la rama alfa de esa gran nación que es México, nos trae esta mañana. El hermano es un miembro desde 2003 de la Sociedad Teosófica, pero estamos seguros que desde mucho antes se había despertado en él este interés y este servicio que él muestra desde su incorporación a la sociedad, a una rama de la Sociedad Teosófica. Es un hermano dedicado, estudioso, que nos trae, vaya, un tema verdaderamente envidiable, ¿no? Poder hablar de lo que no se puede definir, ¿verdad? El hermano reconoce en su estudio y en su presentación que nos hará la presencia, la existencia del espíritu como la contraparte o el aspecto de la realidad que acompaña a la materia y nos va a explicar a través de sus reflexiones de qué se trata este tema tan importante para cada uno. Entonces, hermano Miguel Ángel, le agradecemos mucho por esa selección de un tema tan exquisito y le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Pues muchas gracias por permitirme participar en el trabajo que ustedes están haciendo y solo me resta recordar que los comentarios que hago al respecto son solamente mi opinión personal.
pero la base de esta consideración son o está en dos publicaciones. Una, las notas Bowen, que desde luego fueron escritas por este capitán inglés, pero él como alumno de la maestra Blavatsky recogió en los últimos años y meses de su servicio las enseñanzas de la maestra Blavatsky. Y entonces, pues esta enseñanza directa a sus alumnos cercanos es muy significativa, especialmente en términos del estudio de la doctrina secreta. Y una consideración o unas láminas posteriores están basadas en los capítulos 17 y 20 de Ecos del Oriente, de un estudiante también muy adelantado de la maestra Blavatsky, William Juan George, pues inicio con esta cita de Gemas de Oriente, también de la maestra Blavatsky. La cita habla acerca de, no directamente del espíritu, sino de la espiritualidad, en este sentido, cómo puede vivir alguien la espiritualidad genuina y en qué consiste. Dice esta cita de la maestra Blavatsky: la espiritualidad no es lo que entendemos con las palabras virtud y bondad. Entonces, el simple hecho de intentar describir la espiritualidad a partir de, aunque acciones meritorias de alguien, se queda corta. Continúa y concluye esta cita la maestra Blavatsky: la espiritualidad es el poder, o sea, consiste en un poder, y decía el maestro KH, ahí están los poderes para ustedes, toman los que puedan. Y entonces la espiritualidad es un poder que se adquiere, es el poder de percibir las esencias espirituales sin forma. Repito, la espiritualidad es el poder de percibir las esencias espirituales sin forma. Entonces, concluyo, como opinión mía, que si alguien ha de vivir la espiritualidad, puesto que solamente el espíritu reconoce el espíritu, entonces estará en capacidad de percibir esas esencias espirituales sin forma, que aunque nuestros sentidos físicos no las perciban, nuestra espiritualidad sí sabe, siente que están aquí presentes. Entonces, como decía al principio, eh, las primeras láminas están basadas en citas directas de la doctrina secreta y su estudio, las notas Bowen, y son palabras de la maestra Blavatsky, y que así las entendió su discípulo y las escribió para recordarlas. Dice este discípulo, el capitán Bowen, dice: ella da a entender, sin equivocación, que otro muy bien podría encontrar conocimiento en la doctrina secreta que ella misma no posea. Algunos otros de los estudiantes decían que la maestra estaba perdiendo autoestima, pero otros, como Bowen, opinaban esto. Nos está diciendo, sin lugar a dudas, no anclarnos en ella como autoridad final, ni en nadie más, casi tomando sus declaraciones o sus enseñanzas como dogmas. Repito, nos está diciendo, sin lugar a dudas, no anclarnos en ella como autoridad final, ni en nadie más, sino depender siempre de nuestras propias percepciones cada vez más amplias.
Entonces, el trabajo es propio, interno y personal. Es decir, por más que nuestro ego inferior no suelte su presencia, es trabajo de ampliar sus percepciones a través, desde luego, del estudio, de la meditación, de la práctica, acción, a fin de conocerse mejor y ampliar sus capacidades. Entonces, aunque tenemos el ejemplo de la maestra en principio, muy inspirador, nuestra experiencia no puede quedarse ahí. Tiene que vivirse la enseñanza y a partir de esto, ampliar nuestras percepciones. Sigue diciendo la maestra respecto a esto. Sin importar lo que uno puede estudiar en la doctrina secreta, deja que la mente sujete firmemente como base de su ideación las siguientes ideas. Entonces, la mente de cada uno de nosotros construye a partir de la acción. Ideación consiste precisamente en eso, la acción de producir ideas, de producir pensamientos. Pero en el estudio de la doctrina secreta debe subyacer o el estudio debe estar cimentado en estas ideas, es decir, no perderlas nunca, porque si se quitan los cimientos, pues se cae toda la construcción. Ella cita 4 ideas y esas 4 ideas las voy a repetir durante esta participación, además de otros conceptos que compartió este otro discípulo adelantado, William George. La primera es esta. La idea que debe subyacer en nuestro estudio firmemente es la unidad fundamental de toda la existencia. La unidad fundamental de toda la existencia, el fundamento de todo lo que está presente en este plano y en otros, es la unidad. El comentario dice, esta unidad es una cosa completamente diferente, esta unidad es una cosa completamente diferente de la noción común de unidad, como cuando decimos que una nación o un ejército están unidos. Allí la ilustración nos invita a ver cómo están todos de acuerdo, todos parejitos, todos igual vestidos, con un mismo propósito en esta parada militar. Pero a eso no se refiere. No está hablando de esa unidad, como cuando decimos que una nación o un ejército están unidos, o que este planeta está unido por líneas de fuerza magnética o algo similar. No es que esas líneas no existan, pero no es ese el concepto que se quiere presentar y que se invita a tomar como base para la ideación personal. Dice, lo que sí es el concepto que es correcto tener presente siempre en el estudio. Dice la maestra, el concepto entonces es, la idea es que la existencia es una sola cosa. La existencia es una sola cosa. Es decir, aquello que está emanando de continuo desde lo que no podemos ver, desde el no ser hacia el ser, la existencia, lo que se puede percibir, es una sola cosa, no una colección de cosas conectadas entre sí.
Fundamentalmente hay un ser. El apóstol Pablo en alguna ocasión, estando en Atenas y acudiendo al Areópago o a la colina de Marte, un mercado en el que los que tenían oportunidad se iban para escuchar lo que otros tenían que decir respecto a un tema y a otro. Y en esa ocasión el apóstol Pablo se levantó y dijo: contemplo en su ciudad que ustedes están muy dedicados al servicio de las deidades. Vi muchos templos, pero había uno que estaba dedicado a un Dios desconocido, un Dios desconocido. Así como sus poetas hablaron de él diciendo: en ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Entonces, nuestro ser vive en ese ser, en el ser. El ser tiene dos aspectos: positivo y negativo. El positivo es espíritu o conciencia. Entonces, si hemos de hablar de conciencia, podemos decir que en este ser todo tiene una conciencia, todo está consciente, en todos los planos, una conciencia de su propia naturaleza. En nuestro propio plano, lo muy material, la tierra, lo sólido que nos rodea, nuestro propio cuerpo, tiene una conciencia de su propia naturaleza. Entonces, en todo átomo vive el espíritu. El negativo es substancia, el sujeto de la conciencia, lo que subyace, la substancia. Este es el sujeto de la conciencia. Este ser es lo absoluto en su manifestación primaria. Es decir, todo partió de lo absoluto. Siendo absoluto, no hay nada fuera de ello. Es todo lo que es. En ello vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, incluyendo todo lo demás. Es indivisible, de otra forma no sería absoluto. Hay otra expresión que con frecuencia se menciona que contiene esta idea. Esta expresión es la absolutez que todo lo llena. No hay nada separado de eso. Por lo tanto, está claro que esta existencia una, y noten ustedes aquí la ilustración, nuestra mente, perdón, nuestra mente mayormente material, egoísta, tiende a ver las cosas separadas. Hasta las energías inteligentes creadoras que mantienen el orden funcional de todos estos sistemas y que a partir del el mejoramiento de las formas en las que esta conciencia se expresa, las destruyen a estas formas, cumpliendo la ley, una en el aspecto de los ciclos a que está sometido todo. Y ahí están Brahma, el creador; Vishnu, el mantenedor; y Shiva, el destructor y regenerador de las formas. Pero todos estos son aspectos de la existencia una
fundamental o ser absoluto. Esta existencia una debe ser la realidad en toda forma que haya. Repito, esta existencia una fundamental, esa es la realidad, esa es la verdad. O ser absoluto debe ser la realidad en toda forma que haya. Y aquí regresamos al título, Reflexiones acerca de lo indefinible, el espíritu. Entonces, si estudiamos la doctrina secreta, esta idea es fundamental. Nada está separado. Solo hay una existencia. La vida es una sola cosa. Sigue diciendo la maestra Blavatsky, el átomo, el hombre, el Dios, dice ella, son cada uno por separado, al igual que todos colectivamente, ser absoluto en su último análisis. Hablábamos acerca de lo más denso de lo denso, la inmetalización en nuestro plano de percepción. Así como lo denso, la materia, la sustancia, el hombre, con todo lo que implica la constitución de su forma, el Dios, hasta el Dios desconocido, dice ella, son cada uno por separado, al igual que todos colectivamente, ser absoluto en su último análisis. Esa es su individualidad real. Entonces aquí me permito hacer una consideración de la palabra individualidad. La parte final nos invita a ver calidad de dentro, como en indivisible. Pero aquí tiene individualidad. No está dividido en dos. Su calidad es ser uno, real. Esa es su individualidad real. Ser absoluto, cada uno, el átomo, el hombre, el Dios, en su último análisis, es ser absoluto. Esa es su individualidad real. Es esta idea que debe ser mantenida siempre en el trasfondo de la mente para formar la base de toda concepción que surja del estudio de la doctrina secreta. Confiar en tus propias ideas, aumentar tu capacidad de percepción. Con esta base, en el trasfondo de la mente, para formar la base de toda concepción que surja de estudio de la doctrina secreta. En el momento en que uno la suelta, es decir, olvida que somos ser absoluto, en el momento en que uno la suelta, y es lo más fácil que pase cuando uno está ocupado en cualquiera de los muchos aspectos intrincados de la filosofía esotérica. La personalidad brinca, toma lugar preponderante y olvida que el ser absoluto es su individualidad real. Cuando la personalidad brinca, la idea de separación sobreviene y el estudio pierde su valor. La segunda idea a sostener firmemente también es que no hay materia muerta. Hasta el último átomo está vivo. No puede ser de otra manera, ya que cada átomo es en sí mismo fundamentalmente ser absoluto. La absolutez que todo lo llena incluye cada átomo, de todos los planos de percepción. La verdadera idea enseña que todo átomo de substancia, sin importar de qué plano sea,
es en sí mismo una una vida sujeto a todas las leyes, que es solo una, en sus diferentes aspectos. Está sujeto a la ley de los ciclos, está sujeto a la ley de reencarnación, está sujeto a cada aspecto de la ley una. Es en sí mismo cada átomo una vida. Esta imagen en la lámina nos invita a ver no solamente lo que la ciencia en principio nos describe como las partículas con carga positiva en el núcleo del átomo, las cargas con partícula neutra en el núcleo del átomo y las cargas con partícula negativa a manera de electrones planetarios formando nubes de tan rápido que se mueven, sino toda la energía que está contenida ahí, el espíritu cristalizado en la materia, porque son de la misma esencia, aunque se expresen de un modo y otro en los diferentes planos de percepción. La tercera idea básica a retener es que el hombre es el microcosmos. Hemos escuchado esta expresión en muchas ocasiones, el microcosmos. El hombre es el microcosmos. Y ya que él es tal, entonces todas las jerarquías de los cielos existen dentro de él. Todas las jerarquías de los cielos existen dentro de él. Entonces, regresando a la percepción de nuestra personalidad, la identificamos mayormente con nuestro cuerpo físico y con nuestras ideas. Y pensamos, como personalidad, que esas ideas somos nosotros, aunque en realidad son solo ideas, pensamientos que se pueden cambiar. Es solo energía más sutil que viene y va, y nosotros la interpretamos con las limitaciones de nuestras percepciones. Pero como vimos en la diapositiva anterior, al átomo con un núcleo, aquí vemos a esta galaxia con un núcleo que se supone que es un agujero negro, pero está muy brillante. Una aparente contradicción. Que no deja salir nada de luz, por eso no lo vemos, de tan negro que es. Y atrae toda la energía que lo circunda. Pues si nos hacemos una idea de cómo está construida o la constitución del átomo y la constitución de la galaxia, y se nos está diciendo que somos un microcosmos y que todas las jerarquías de los cielos existen dentro de nosotros, de nuestra constitución, pues entonces, ¿cómo nos vemos? Y regresando al texto del comentario de la maestra, pero en verdad no hay ni macrocosmos ni microcosmos, sino una existencia. Lo grande y lo pequeño son tales únicamente al ser vistos por una conciencia limitada. Entonces, la pregunta personal, y es una pregunta que solamente tú te puedes responder a ti mismo, ¿cómo te ves? ¿Quién eres? Pues aquí nos estamos diciendo que eres ser absoluto y que la vida es una sola cosa.
y que espíritu y materia forman parte de tu constitución primaria. Lo grande y lo pequeño son tales únicamente al ser vistos por una conciencia limitada. Aquí empiezo a tomar citas de el capítulo 20 de Ecos de Oriente de William George. En la primera parte del capítulo 20, hablando acerca de precisamente el espíritu, y aquí la ilustración eh, presenta la situación de Pablo cuando, siendo un hebreo, hijo de hebreos, muy celoso de sus tradiciones y por tanto perseguidor de cristianos, en camino a Damasco para cumplir comisión de los gobernantes de Israel, de repente vio algo y hasta habló con eso. De toda su experiencia, él habló en sus cartas, como iniciado en el conocimiento oculto, y hablando en sus cartas a sus hermanos, en cierta medida iniciados también. Dice William George, San Pablo claramente se refiere a ello. Él habló de cuerpo, alma y espíritu. En una de las cartas del apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses 5:23, cita, desde luego no George, esta es cita mía, que el mismo Dios de paz, escribe el apóstol Pablo, los santifique completamente y sanos en todo sentido, sean conservados el espíritu, el alma y el cuerpo de ustedes, los hermanos, de manera exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así se vierte el texto. Pero desde luego en el lenguaje oculto, ellos no lo verían tan literalmente. Hay quienes piensan que la Constitución septenaria era bien conocida por el apóstol Pablo, dice George, pero él se guardó esta enseñanza con sus para mantener sus propios propósitos. En realidad, esta enseñanza septenaria es para quien busca y necesita conocer con más detalle, y los que buscan contornos amplios, pues con esto de espíritu, alma y cuerpo es suficiente. Pero él habla acerca de eso. Él declara que tenemos un cuerpo espiritual. En otra de sus cartas, 1 Corintios 15:44, dice, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Y en el estudio de la Constitución septenaria, pues desde luego, se habla acerca de Atman, Atma Buddhi, Buddhi como vehículo de Atman. Si solamente es vehículo de Atman, pues entonces es pasivo, pero si Manas, la mente, se concentra en la percepción de sí mismo a partir de estas ideas, entonces se hace tremendamente activo Buddhi al ser galvanizado por la esencia de Manas, y entonces es capaz de realizar actos propios de una deidad. Sigo en el texto del párrafo. Él declara que tenemos un cuerpo espiritual. Ellos se quedan nebulosos, es decir, los que enseñan en los lugares de instrucción cristianos. Ellos se quedan nebulosos al tratar del alma, del cuerpo, y se adhieren a una resurrección del estuche físico. Para ellos no hay mayor tema que la personalidad que es va a regresar, a tomar su propio cuerpecito físico disfrutando del paraíso, tal como les enseñan.
Pero el apóstol Pablo hablaba de más, un contorno más claro. Sigue diciendo George, para nuestros propósitos, el espíritu de San Pablo puede tomarse como el Atma sánscrito. El espíritu es universal, indivisible y común a todos. En otras palabras, no hay muchos espíritus, uno para cada hombre. Esta idea parece hacer mucho eco aún en los que estudian teosofía. Sin embargo, dice George, en otras palabras, no hay muchos espíritus, uno para cada hombre. No se está refiriendo a los egos reencarnantes, sino únicamente un solo espíritu que brilla en todos los hombres por igual. Repito, no hay muchos espíritus, uno para cada hombre, sino únicamente un solo espíritu que brilla en todos los hombres por igual. Entonces, regresando a la actividad de la maestra Blavatsky, cuando alguien, hombre o mujer, se acercaba a ella con el propósito de ser enseñado directamente por ella tenía sus capacidades de percepción mucho más amplias y era capaz de percibir cuáles eran las intenciones profundas, quizás ocultas en cierta medida al que estaba solicitando. O las tenía muy claras y hacía una simulación. Pero ella también veía esta luz que brilla en todos los hombres por igual. Y a pesar de ver, por decirlo así, de percibir intenciones ocultas mayormente egoístas, estaba dispuesta a otorgar oportunidad de acercarse y recibir enseñanza. Ya cada quien decidía cuáles iban a ser sus acciones después de tomar de ella. Pero sigue diciendo el texto del párrafo. Un solo espíritu que brilla en todos los hombres por igual, habiendo tantas almas, hablando de manera general, como hay seres en el mundo. Entonces, una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. En el hombre, el espíritu tiene un instrumento más completo. Hablábamos acerca de la constitución septenaria. En el hombre, el espíritu tiene un instrumento más completo o un conjunto de herramientas con las cuales trabajar. Isaac Hawley con frecuencia repite la idea de que no se está hablando de hombre perfecto, sino de hombre completo. Es decir, que es capaz de tener conciencia de cómo está formado y esta capacidad de estar completo le permite, a partir de esa conciencia autorreflexiva activa, percibirse a sí mismo, percibir sus talentos, percibir o hacer proyecciones de cuál es su deber, cuáles las acciones a tomar y hasta cierta medida de las consecuencias de sus acciones. No está ignorante de esto, sea que esté consciente de ello o no.
el espíritu tiene un instrumento más completo o un conjunto de herramientas con las cuales trabajar. Esta entidad espiritual es la base de la filosofía, es decir, el espíritu uno que brilla en cada hombre. Esta entidad espiritual o este ser espiritual es la base de la filosofía. En ella descansa toda la estructura. Individualizar al espíritu, asignándole a cada ser humano su propio espíritu, particular a él mismo y separado del espíritu de todo hombre, sería tirar por la borda toda la filosofía teosófica, nulificar su ética y frustrar su objeto. Entonces, el estudiante de teosofía haría bien en recordar esta unión con todo lo demás. Está unido con toda la humanidad, en todos los planos del ser, porque aquello es absoluto. Su esencia última es la absolutez. Claro que podemos decir que nuestras capacidades son limitadas, pero solamente las de nuestro cuerpecito físico, que está sostenido por el cuerpo astral, la energía de vida, pero todas estas otras capacidades, el cuerpo manas, camas o kama manásico, tiene su propio poder y sus propias capacidades de percepción y de proyección. Y mana superior nos conecta a través de la intuición con Atma Buddhi o Buddhi Atman, dependiendo si va o viene. Y esta capacidad la tenemos todos, la capacidad de percibirnos en la unidad de la vida y actuar en consecuencia, con las limitaciones propias del cuerpo físico, pero si nos vamos más arriba, en la percepción de la Constitución septenaria, las limitaciones van siendo menos y nos invita a tener control de nuestros pensamientos, examinarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y actuar en consecuencia con una conciencia más amplia, no depender de otros ni de las ideas de otros, sino conociéndote en toda tu capacidad y actuando en consecuencia. Dice en el capítulo 17 de Ecos de Oriente, George, el espíritu no es afectado por karma en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia por las acciones, desde luego, que llevamos a cabo con propósitos materialistas en este plano de percepción. Repito, el espíritu no es afectado por karma en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia. Y por ello, los adeptos teosóficos no usarían los términos cultivo del espíritu. Sin embargo, en relación al estudio del Bhagavad Gita, se menciona de continuo el cultivo de la conciencia de Krishna. Pero también al mencionarse varios aspectos de este cultivo de conciencia de Krishna, nos refiere el mismo Bhagavad Gita, en palabras del Señor Krishna, que haríamos bien en pensar en el Señor Krishna.
en sus métodos, en su manera de hallar diversión, en ver cómo él cumple con su deber y tener nuestra mente fija en Krishna. Y entonces, en este sentido, no está muy lejos de esta enseñanza. El espíritu que brilla en cada hombre y mujer. Sigo en el texto del párrafo. El espíritu en el hombre, que ellos, los adeptos teosóficos, llaman Ishvara, es inmutable, eterno e indivisible. La base fundamental de todo. De aquí que digan que el cuerpo y todos los objetos no son permanentes y por ello son engañosos para el alma cada vez que los confunde con la realidad. Entonces, la teosofía nos invita a ver que en cumplimiento de la ley de los ciclos, todo lo que tiene forma, hasta nuestro propio cuerpo y todo lo demás en este plano de percepción, tiene una duración efímera en comparación con aquello que se acerca a la realidad una. Aquello es inmutable, eterno e indivisible. Pero todo lo que está aquí no lo es. Y sin embargo, si hablamos de nuestra personalidad que se identifica con su cuerpo, con sus cosas, con su familia, con sus ideas, y eso le da un valor a sí mismo y con esa escala mide a todos los demás, pues se está perdiendo de la realidad. Una, no es que no estén aquí todo eso para nuestro disfrute. La conclusión de esta idea está debajo de la imagen de la lámina. Todo esto de los objetos, el cuerpo y los objetos que no son permanentes, dice, son reales solamente en este plano y durante el tiempo en que la conciencia los hace suyos para lograr la cognición. Es decir, tenemos no solamente que aprender, porque aprender al parecer da el sentido de tomar como si fuera con nuestras manos, pero manteniéndolo fuera de nosotros, como una idea que no nos influye tanto y sin embargo podemos recordarla porque la tenemos firmemente asida. Aprender. Pero la palabra comprender nos invita a verlo casi casi como si comprender, lo prendes y te lo comes. Lo asimilas, solamente te nutre lo que asimilas, no lo que comes. Asimilas lo que sí te aprovecha y lo demás lo tiras por la cloaca. Comprender solamente se lleva a cabo a través de la acción, no solo del estudio. Con el estudio aprendes, comprendes con la acción. Y ese es el propósito de todos estos objetos que no son permanentes. Son reales en este plano y durante el tiempo en que la conciencia los hace suyos para lograr la cognición, para comprender la razón de su estancia en estos planos de percepción.
D. La cuarta y última idea básica a considerar es la expresada en el gran axioma hermético, el cual realmente resume y sintetiza a todos los demás. Así lo vierte William George, y la traducción al español me gusta mucho en esta publicación de Ecos de Oriente que hizo nuestro hermano José Ramón Sordo. Dice esta manera de vertirlo al español o de verterlo al español. Así como es lo interno, así es lo externo. ¿Recuerdan ustedes el átomo y la galaxia y la constitución humana? Así como es lo interno, así es lo externo. Así como es lo grande, así es lo pequeño. Así como es arriba, así es abajo. Solo hay una vida y ley, y aquello que la ha producido es uno. Nada es interno, nada es externo, nada es grande, nada es pequeño, nada es alto, nada es bajo en la economía divina. Y esta ilustración de esta página o de esta lámina es como ocurrió en Egipto y se representaba a Hermes Trismegisto originalmente, un sacerdote egipcio, servidor de Amón, y que los griegos consideraban muy grande y por eso lo compararon con el mensajero de los dioses, el 3 veces grande. Pues esto es lo que tenía yo preparado para presentarlos. Si gustan ustedes, podemos abordar algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, hermano. Valiosa charla. Creo que todos hemos tenido un profundo aprovechamiento, una reflexión, como lo lleva el título, ¿no? Sobre este tema y qué asombroso pues estarnos recordando, basándonos en la obra de William Judge, ¿verdad? Que nos trae pues otra cara que complementa o que abunda en lo que Doctrina Secreta nos ha manifestado. Le agradecemos en nombre de la FTI su valiosa participación y cedemos la palabra a Carolina para que nos recopile las manitas levantadas o las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Miguel Ángel. Adelante, Enrique Hernández. Gracias, Carlos. Tienes el micrófono cerrado, Enrique. Ya lo puedes abrir. El micrófono, Enrique. Ya lo abrí. Gracias. Sí. Hola, Miguel. Hola, Enrique. Miguel, una curiosidad, una pregunta, un comentario, no sé cómo usted me va a ayudar en esa parte. Con respecto a la unidad, sí, en verdad será el c uno, pero cuando uno enfoca la evolución, los reinos animales, vegetales, minerales, eh, ¿cómo se ha dado esa separación del ser para esa evolución? ¿O continúa siendo lo que nosotros pensamos como seres humanos, ese ser que está así en el reino mineral? Pero esa separación, ¿cómo se ha dado? ¿O cómo nosotros la arrastramos? Gracias, Miguel. Mira, lo que te puedo compartir en este sentido es, y tiene que ver con la penúltima diapositiva cuando habla de la necesidad de cognición. Es decir, cada uno de los átomos
en todos los planos del ser. Es una vida, átomos. Desde luego, siendo átomos, se van envolviendo porque son espíritu, se va envolviendo en materia, va descendiendo por la escalera de los mundos, por decirlo de alguna manera, se envuelve en la materia de esos mundos. Lo que nosotros vemos aquí como átomos, cada uno de ellos se nos invita a verlo como una vida, como parte de lo absoluto. Y están sujetos a todas las leyes. Nosotros ya pasamos por eso. Nosotros en su momento fuimos un átomo en otro sistema planetario. La conciencia que somos es resultado del trabajo de muchos seres. En el libro de la maestra Blavatsky de Antropogénesis se habla de la contribución de los pitres lunares, su proceso evolutivo a partir de las razas segunda y tercera, de cómo otros de la jerarquía participaron, los pitres solares, en el proceso de generar una conciencia autorreflexiva en el animal humano. La contribución de los pitres lunares al animal humano. La contribución de los pitres solares, la conciencia autorreflexiva. La perfección de estos vehículos para que se conozca el proceso de perfección a partir de la progresión en armonía con la ley evolutiva de la conciencia de los vehículos que ocupamos, de cómo podemos irlos mejorando, de cómo ampliar nuestras percepciones. Con eso empezamos. Entonces, cuando habla acerca de que así como es lo grande es lo pequeño, así como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, entonces se nos está invitando a ampliar nuestra conciencia, porque solamente la, 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 la división o la percepción individualizada, más que individualizada, personalizada, es producto de una conciencia limitada. Y cuando estamos estudiando la doctrina secreta, la maestra Blavatsky, desde luego nos va a compartir ideas muy amplias. Por eso decía ella, pues a lo mejor encuentran allí en la doctrina secreta algo que yo pasé por alto, ni sabía yo lo que estaba escribiendo. Porque pues como amanuense, es decir, a ella le dictaban los maestros de sabiduría y ella se pasaba horas escribiendo, ¿no? A lo mejor decía ella, hay algo ahí que yo no he percibido con claridad, pero alguien lo puede percibir que yo no haya visto, por decirlo de alguna manera. Desde luego su conciencia era muy amplia y estaba en conexión directa con su yo superior, con su maestro interno. Entonces, esta constitución humana nos permite vernos así en ese espejo. Se puede lograr más tarde o más temprano a partir de las, las primeras rondas en este planeta Tierra de esos átomos de vida que pasaron en otras rondas, en otras cadenas planetarias y llegaron a este planeta. Cada uno de esos átomos una vida corriendo por la escalera de los mundos, vistiéndose de la materia, y ahí están, pues desde luego, desde los átomos hasta los elementales de primera, segunda, tercera, y el mineral, y luego vemos al vegetal con algo más de movimiento y percepción, y una conciencia más clara de qué es y cuáles son sus necesidades y cómo satisfacerlas. Y entonces busca luz y busca lugares donde hay agua, pero aunque no hubiera, se sostiene hasta en la roca más pelada, en la montaña más elevada, donde casi no cae agua, y ahí se sostiene y se agarra un arbolito, su experiencia de vida. Y así después de los vegetales, los animales, pasando desde el más pequeño infusorio, ¿no? A través de todas las escalas hasta el nivel humano en el que se puede percibir a sí mismo, pero arrastrando en el nivel humano, en tu cuerpo físico, todo el animalero que traemos adentro.
y cada célula una conciencia contribuyendo al mejoramiento del sistema, dirigidos por una mente maestra, que es la tuya, la que estás ocupando, y así sucesivamente. ¿Cuál es en la escalera de los mundos? ¿Cuál es el propósito de tu cognición y hacia dónde te lleva esa cognición? Los niveles en los que están los maestros, los bodhisattvas, los nirmanakayas, los budas, y hacia dónde nos dirigimos en todo este proceso, hacia otras cadenas planetarias, hacer otro servicio. Es lo que te puedo compartir. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Gracias a Miguel. ti. Gracias, Enrique, por tu pregunta. Adelante, Salomón. Sí, hola Miguel Ángel, Hola, pues Salomón. muchas felicidades, porque siempre muy claro y muy bien explicado. Oye, Gracias, Miguel, hermano. tengo una pregunta de hace mucho tiempo con respecto a, bueno, nos han explicado muy bien y muy ampliamente lo que es el absoluto y la absolutez, pero ¿qué es la absolutidad? Por favor, Calidad de absoluto. ¿la qué? Calidad de absoluto. Calidad de absoluto. ¿Sí? Ah, sí, es que se lo he escuchado mucho mencionar ¿cómo se llama? Leiderman. Ah, Entonces, yo siempre le digo, no, es que no es absolutidad, es absolutez. Dice, no, no, también existe la absolutidad. Y por eso te pregunto. Nada más eso, Miguel Ángel. Lo demás, pues bien, muy interesante. Y muchas felicidades. Hasta luego. gracias. Gusto saludarte, Salomón. Igual. Saludos para Alma. Gracias. Adelante, Enrique. Gracias. Mi pregunta va más orientada a esoterismo práctico, ¿no? O sea, a la verificación de esos postulados, digamos, a los Mahavakyas, ¿no? Por ejemplo, dice Aham Brahmasmi, soy el Brahman, ¿no? Dat Bam Asi, tú eres el Brahman, ¿no? Pero mientras que el hombre, digamos, no tenga una metodología, ¿no? ¿A qué me refiero con metodología? Digamos, en los Vedas, por ejemplo, hay los samadhis, ¿no? Entonces, con los samadhis uno podía acceder a los diferentes koshas superiores y al Atma mismo, ¿no? Con el Asparsa Yoga, ¿no? Pero estos ejercicios espirituales, que también existen en otras tradiciones, en la nueva era se ha perdido, digamos, ¿no? Inclusive las doctrinas han sido adulteradas. La pregunta va, sin tener ese conocimiento, ese acceso a esas prácticas verdaderas que dio el Buda o que restauró Sankaracharya, digamos, podríamos, lograr ese despertar de esa conciencia y volvernos un Jivan Mukta, porque prácticamente el hombre se autoengaña, ¿no? O sea, todo quiere ejecutar con manas. Prácticamente el problema es un problema mental, ¿no? Quiere conocer lo infalible con lo falible, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, dar el salto, ¿no? De esa parte, digamos, mayábica a esa parte, digamos, en esencia es el Budi, digamos, ¿no? No Mm. sé cuál sería, si no tenemos el método. Mira, te puedo comentar desde dos vertientes. Es solamente mi idea, es decir, es solamente mi opinión. ¿Cómo lo lograron los místicos cristianos? Desde luego, un despertar, yo no sería capaz de describirlo en detalle. Quizás la expresión, un despertar un tanto silvestre. Desde luego se trabajó en otras vidas. No ocurrió por casualidad. El despertar de Teresa de Jesús, de Francisco de Asís, de Juan de la Cruz, de estos místicos cristianos y tantos otros desconocidos. ¿Cómo lo lograron? No fue casualidad, repito. Fue el producto del esfuerzo desde otras vidas. Ahora, desde luego, que hay métodos para lograrlo, sí.
Los maestros de sabiduría hablan de ello, pero por ejemplo, en el caso del servicio de la maestra Blavatsky y del coronel Olcott y de todo el movimiento teosófico de finales del siglo XIX, fue un chela aceptado, Damodar. Y con ese, la maestra Blavatsky estaba más que satisfecha, pero no fue el producto de esa encarnación. Ya estaba preparado para dar el salto en esa. Y desde luego, se ganó su lugar, porque se dice que el adepto nadie lo hace, él se hace. Un maestro de sabiduría te conduce hacia el despertar de la conciencia de tu propia naturaleza divina a partir de tu relación con tu maestro interior. De tal modo que siempre hay posibilidad. Ahora, más rápido, en el caso de la propia maestra Blavatsky, por su servicio, en un determinado momento, si recuerdas su biografía, ella pues vivió lo que tuvo que vivir en términos de la personalidad que le tocó vivir como noble rusa, con todos los condicionamientos y limitantes que le imponía la sociedad, rompió con eso, así como Damodar rompió con las imposiciones de la tradición brahmánica, porque él era brahman, y la maestra Blavatsky fue ayudada por su maestro para despertar a su maestro interior, es decir, el despertar de ella a la conciencia de su maestro, porque el maestro siempre está presente en su plano, siempre está despierto. Y así como estos ejemplos, habrá muchos otros. El mismo William George, en mi opinión, él fue un adepto, él fue iniciado. Desde luego, hay niveles de adeptos, ¿no? Hay adeptos perfectos y hay otros niveles de iniciación. Pero es un proceso. El asunto es con con cuánto ánimo, cuánto estamos dispuestos a hacer un trabajo interno para que un maestro pueda vernos a partir del amor que ellos le tienen a la humanidad como un todo, como se habla del maestro Moria. ¿Qué se tendría que hacer para que alguno la atención del maestro se dirigiera a uno en especial? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que vivir este uno especial que está atrayendo la atención de un maestro? Desde luego, en todo hay niveles, ¿no? Pero ya recibir el privilegio de la atención de un maestro, ¿qué tendría que vivir alguien para ser considerado un chela, por lo menos en potencia? ¿Qué tendría que vivir? Y ya, nada más ahí la dejo, porque no se puede abundar mucho más porque pues solamente son opiniones. Recordar qué es lo que tenemos como espejos que se ha vivido. Si quiere, si no hay algo más, pasamos a quizás a Arturo. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Arturo, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias como siempre, Miguel. Hola, Arturo. Es una alegría. Luego me quedo yo pensando cuál es el sentimiento que me provoca estar con ustedes. Estaba yo pensando, y figúrense que es entusiasmo, es inspirador, es motivador, porque me permite ver desde mi individualidad el ángulo que presentan cada uno de ustedes. Y precisamente en el tema de hoy, Miguel Ángel, me quedé pensando en uno de los párrafos de este libro interesante, La deidad del cosmos y el hombre, que venimos estudiando con Carolina Torres,
un jueves sí, un jueves no. Y casualmente también los miércoles con Oscar Galindo. Eso es un libro sencillo, profundo, que también lo tradujo, bueno, uno también lo tradujo José Ramón allá en Tepoztlán. En cuanto a tu tema, nos hablas de la unidad y me quedé yo pensando en Akasha y la luz astral que viene en el capítulo 2. Y escucharte, yo tengo una idea, pero siempre es estimulante la visión que tú le das cuando me pregunto si Akasha es todo, la luz astral está compuesta de Akasha, estimado Miguel. Sí, desde luego. Eh, Mi opinión, por lo que he leído, inclusive ahí de George en Ecos de Oriente, el capítulo 21 habla de la luz astral. De hecho, consideramos una plática reciente en la Sociedad Teosófica hablando de eso. Y el tema lo puedes ver abundantemente ahí en el capítulo 21 de Ecos de Oriente. Y habla acerca de la luz astral en términos hasta de una hipnosis colectiva, porque lo que llamamos luz astral, desde luego, es hasta cierto grado también indefinible, no es luz. Le decían, según el dicho de George, luz porque los objetos, los videntes que observaban en la luz astral veían los objetos más brillantes, pero así como es lo que estamos haciendo al intentar describir aspectos del espíritu, pues es indivisible, es capaz de reflejar información de lo que se ha vivido, hechos, palabras, pensamientos de, de, de mundos, de galaxias, pero más cercano aquí a la Tierra, está contaminado por las reflexiones que se imprimen en la luz astral de nuestros pensamientos mayormente egoístas, de nuestras emociones mayormente egoístas, violentas, y de nuestras acciones correspondientes, y todo ese registro que permanece en la luz astral, que es Akasha, pero está muy contaminado por todo lo que vivimos nosotros aquí en nuestros egoísmos, pues no tiene más que consecuencias aproximados a lo nefasto, en términos de que tendemos a repetir, puesto que esa influencia, esa energía no se pierde, se queda impresa en la luz astral que rodea al planeta, entonces tendemos a repetirla. Aparte de los elementarios que están ahí, pues buscando la oportunidad de vivir lo que ya no pueden porque no tienen cuerpo físico, pero esas ideas de hasta de nuestros antepasados, dice George, están ahí, y puesto que haces eco en la frecuencia electromagnética que ha conectado con el campo familiar del que vienes, en el que has vivido y del que provienes en esta encarnación, pues tiendes a repetir las acciones de nuestros antepasados que en su ignorancia llevaron a cabo, y nosotros estamos conectados con eso y en nuestra inconsciencia, pues nada más las repetimos. Pero de eso se trata precisamente. Una parte del estudio teosófico es tomar conciencia, darte cuenta de qué es lo que se está viviendo. Y cuando te das cuenta, entonces la invitación que también hace George ahí dice, con que solamente unos cuantos en conciencia generen pensamientos más claros, como estos pensamientos de unidad, como estos pensamientos de servicio, cambien en algo la frecuencia que se está viviendo a partir de esta influencia de la luz astral, se va a mejorar. Pero es parte del trabajo que está a disposición de todos. Y no puedes hacer el trabajo hacia afuera, tienes que hacer el trabajo interno, darte cuenta y actuar en consecuencia desde ti mismo como generador de todo.
porque somos creadores también. Nuestro Kriya Shakti está aquí con nosotros. Somos generadores, somos creadores, somos responsables por eso. O seguimos dormidos, pues ya cada quien escoge. Pero sí, esa Gracias. Akasha con todo su poder, pero muy contaminado por todo esto que vivimos nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de regresarle nuevamente la palabra a Rafael, vamos a hacer la invitación a los estudios correspondientes del día de hoy. En un ratico, un par de minutos, tenemos a Manuel Fernando con el estudio del Timeo, luego tenemos a Andrés con el estudio del Plan Divino y luego el servicio de la oración de sanación en México con la hermana Lucila. A Rafael hay otro manito más y Miguel Ángel. Marlon, adelante. Gracias. Gracias, Carolina. Era a propósito de lo que estaba preguntando el hermano Arturo. Yo quería recomendarle al hermano Arturo que se leyera un capítulo de la doctrina secreta que en la editorial de Kier está en el volumen segundo, es la sección segunda, un capítulo que se llama La sustancia primordial y el pensamiento divino. En los dos primeros párrafos de ese capítulo, él puede extraer muchísimo para tratar de comprender la relación y la diferencia que podemos establecer entre Akasha y éter y luz astral también. ¿Sí? Era eso nada más, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlon, gracias. Gracias, Merlin. Muchas gracias, Marlon. Todavía no, Rafael. Emilce, adelante. Gracias. Sí, buenos días a todos y sobre todo le quiero agradecer al hermano Miguel su charla, que lo hizo con una sinceridad muy particular, diciendo que cada cosa que nos explicaba era un trabajo personal de él. Y eso es muy importante. Y ahí viene mi pregunta. Miguel, ¿vos considerás que la espiritualidad es con una característica de cada alma, de cada ser? Como que la espiritualidad para todas las personas no es exactamente lo mismo. Eso es lo que creo entender. Mm. Y, y además, esa interpretación de la espiritualidad en cada uno podría ser lo que es Johat en nosotros mismos. Bueno, repito el texto de inicio. Cuando la maestra Blavatsky enlista en Joyas de Oriente este enunciado que habla acerca de que la espiritualidad no tiene que ver con lo que se expresa como virtud o bondad. La espiritualidad dice, este enunciado dice, es un poder y consiste en poder percibir esencias espirituales sin forma. Entonces, una cosa es cómo la gente ve la espiritualidad y otra cosa es lo que genuinamente es espiritualidad. Yo no sé esas acciones de bondad o virtuosas, por más meritorias que sean, si esconden algún propósito egoísta detrás. ¿Quién podría saberlo? Se agradece la acción, pero el motivo solo lo conoce en lo interno. Sin embargo, la genuina espiritualidad, el poder de percibir esencias o presencias espirituales sin forma, puesto que solo lo espiritual conoce lo espiritual, es una definición muy clara de lo que significa espiritualidad genuina. No a partir de acciones, sino de vivir
su propio ser, el espíritu comprendiendo lo espiritual. Eso es espiritualidad. La capacidad de percibir esencias espirituales sin forma, el poder de percibirte o de reconocerte como un espíritu y vivir tu espíritu, tu calidad espiritual. Yo sé que es Muchas gracias. indefinible, ¿no? Porque en nuestra mente, en lo material, ¿cómo expresarlo? ¿Cómo encontrar una imagen? Dice la maestra Blavatsky ahí mismo en la obra que estamos leyendo de el capitán Bowen, Notas Bowen, dice, pues te vas, el conocimiento te va a generar, empezar a hacer imágenes, pero va a llegar un momento en que esa imagen te vas a dar cuenta de que no es suficiente y tienes que destruirla. Y tienes que formarte otra imagen. Por otra parte, dice el maestro KH, la imaginación es un instrumento muy determinante en términos de conectarte con lo espiritual. Hacerte imágenes, pero no casarte con las imágenes. Destruirla y te va a llegar una nueva y la vas a tener que destruir. Y te va a llegar otra más cercana a la verdad, que te acerca más a la verdad y la vas a tener que destruir. Y así sucesivamente. No Muchísimas sé si eso gracias. responde a tu pregunta, pero pues es lo que yo te puedo compartir en estos términos. No se puede saber. Las acciones son acciones y son meritorias siempre. Virtud y bondad, vivir la virtud por la virtud misma, tener acciones bondadosas, muy bien, pero ¿te acerca eso a vivir la espiritualidad? No sé, porque la espiritualidad vivida es la percepción de las esencias espirituales sin forma, punto. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, creo que la meditación es el contacto con ese, me ayuda al contacto con esa esencia. Claro. Gracias, Miguel. Muchas Sí, gracias. gracias. Ver María, adelante. Muchas gracias, Caro. Gracias, hermano Miguel, por todo esto. Pero a propósito de esto último que dices, mm, ¿será posible que de pronto tenemos, bueno, nada más pongo por caso porque a lo mejor algunos hermanos pueden compartir esto, que tenemos como flashazos de esa espiritualidad en determinados momentos de nuestra vida? Por ejemplo, cuando estamos en la naturaleza, empezamos a percibir algo que escapa a la parte racional y que nos conecta y que nos hace sentirnos profundamente con el uno, pero bueno, en mi caso al menos son flashazos, ¿no? Ese es un ejemplo de esto que tú nos has explicado tan magistralmente. Gracias. Gracias por tu opinión. Gracias. Gracias. Si no hay más ninguna manito, adelante, Rafael. Gracias. Bueno, hermano Miguel Ángel, de veras, muchas gracias por esta magnífica presentación. Quedamos a la espera de la siguiente. Hay que prepararla. Yo sé que te has preparado bastante y se te agradece fraternalmente lo que has hecho por todos nosotros. Agradezco también la participación que han tenido los hermanos que han hecho comentarios, preguntas, apreciaciones, que como Miguel Ángel nos dice, pues algunas son opiniones, pero también Bermari nos dice algunas son chispazos. Así es que en este contexto, pues, en que nosotros nos desenvolvemos en la teosofía, todo eso es parte del libre pensamiento y, por lo tanto, que quede esto para cada uno en su propio depósito, en su propio tesoro personal para crecer. Muchas gracias y que tengan todos un feliz domingo.